Hoy quiero hablarte de un momento, ese instante en el que uno se da cuenta de que la vida adulta no te pregunta si estás preparado para tomar decisiones, y muchas veces decisiones muy importantes. Simplemente te las pone delante. Y de repente te ves comparando tu vida actual con la vida que podrías tener en otro lugar. No porque quieras huir, sino porque quieras empezar a sentir que quizá hay un espacio, un tiempo y un modo de vivir que te encaje mejor. Es extraño porque a veces esa idea aparece en mitad de un día normal. Vas al trabajo o haces la compra o bajas las escaleras de casa y notas esa pequeña grieta. Algo dentro de ti dice que podrías vivir de otra manera. No una vida perfecta, solo una vida un poco más amable, más tranquila o más sostenible. Pero lo curioso es que esa sensación no viene acompañada de mapas, ni de planes, ni de certezas. Solo viene acompañada de preguntas. Y es ahí cuando empieza el verdadero movimiento interior. Un movimiento que no siempre es cómodo, porque cuando te atreves a imaginar un cambio real, también aparecen los miedos de siempre, también los números, también las dudas y la sensación de que necesitas entender bien qué estás haciendo. Soy Pedro, esto es Destino Tailandia y suscríbete tocando la campanita como si estuvieras en un templo tailandés. Hoy voy a ayudarte a entender lo que cuesta realmente vivir aquí en Tailandia, con claridad, sin adornos y sin atajos. Antes de entrar en cifras, una cosa muy importante. Hace poco hicimos un vídeo completo sobre el coste real de la cesta de la compra. Un vídeo necesario y práctico. Y precisamente porque ya explicamos ese tema con detalle, este vídeo será distinto. Aquí no vamos a repetir precios de arroz, verduras o frutas. Vamos a hablar de lo que realmente determina si puedes vivir aquí con tranquilidad o si cada mes se te va a hacer cuesta arriba. Otra cosa importante, en Tailandia, igual que en muchos países de Asia y en muchos sitios, los precios no siempre están regulados ni son completamente fijos. Dependen del barrio, de la ciudad, del tipo de establecimiento, de la temporada e incluso de la relación que tengas con determinados servicios. Por eso, todo lo que vamos a ver hoy serán medias reales. Precios que te encontrarás la mayoría de las veces, pero que pueden moverse un poco hacia arriba o hacia abajo. Y también según el estilo de vida. Un detalle práctico. A partir de ahora dejaré una conversión clara entre baht, euro y dólar. Así no tendrás que hacer la reconversión mental constantemente mientras hablamos, porque de hecho se van a dar bastantes cifras. Cuando uno llega a Tailandia, lo primero que descubre es que el coste de la vida no se entiende mirando solo los precios. También se entiende mirando cómo se vive aquí. Y eso cambia por completo la ecuación. Como todo en la vida, hay gente que puede vivir con muy poco y vivir bien. Y hay gente que necesita más para mantener una vida cómoda. Aquí no hay un número universal. No existe el coste de la vida en Tailandia con cifra mágica, como muchos se empeñan en hacer ver. Existen realidades, estilos de vida, elecciones diarias y cada elección cambia tu presupuesto completamente. Lo que sí puedo decirte es que vivir aquí no es tan barato como se cuenta en redes.
ni es tan fácil como algunos vídeos prometen. Y tampoco es tan caro como otros intentan justificar. La verdad está en medio, como casi siempre. Vamos a empezar por lo esencial, lo que realmente marca si un mes fluye o si te sientes apretado. Vamos a hablar de la vivienda. Este es el punto que más determina tu nivel de vida en Tailandia. Y también es donde más diferencias vas a encontrar según las zonas. Vivir en Bangkok no es lo mismo que vivir en Hua Hin. Y evidentemente vivir en Chiang Mai no es igual que vivir en Phuket. Pero aquí viene lo curioso, porque incluso dentro de la misma ciudad, un barrio puede duplicar el precio del barrio de al lado a unos pocos metros. Si buscas algo modesto, un estudio sencillo, fuera de zonas muy turísticas, sin grandes lujos, realmente puedes encontrar alquileres entre 6.000 y 8.000 bahts. Pero eso te dará un espacio justo, básico, sin grandes comodidades. La mayoría de los extranjeros que quieren vivir con cierta tranquilidad buscan algo diferente. Un apartamento, vamos a decir, decente, entre 35 y 50 metros, con piscina o gimnasio, también seguridad y un poco más de privacidad. Ese tipo de vivienda suele moverse entre 10.000 y 16.000 bahts. Depende mucho de la ciudad. En lugares como Hua Hin o Chiang Mai encontrarás cosas interesantes por esa cifra. Ya si nos vamos a Phuket o Bangkok, especialmente en zonas buenas, la cifra sube. No por lujo, es por demanda. Y si hablamos de casas, ya entramos en otro terreno. Aquí las diferencias se multiplican. Casas adosadas, villas privadas, urbanizaciones cerradas, una casa pequeña en una zona tranquila puede costar 15.000 bahts. Y una villa moderna con piscina ya se mueve entre 25.000 y 40.000 bahts fácilmente. Lo digo para que tengas una idea real, y realmente no es para asustarte, pero la vivienda no es el único gasto importante. A veces nos centramos tanto en el precio del alquiler que olvidamos lo que ocurre cada mes alrededor. La electricidad, por ejemplo, es un gasto que muchos no ven venir. Aquí la electricidad no es cara si usas mucho el aire acondicionado. No es algo simbólico, es algo que puedes hacer que pagues 1.200 o 3.800 bahts sin darte cuenta. Depende de tu estilo de vida, depende de cuántas horas estés en casa, depende incluso de la orientación de la vivienda. El agua, en cambio, es barata, no te va a romper ningún presupuesto. Pero Internet, ahora hablamos de Internet, dependiendo del tipo de fibra y de la compañía, suele estar sobre los 400 o 600 bahts. Es un gasto estable, fácil de asumir. La telefonía no es compleja. Por 300 o 400 bahts tendrás datos de sobra. Pero si trabajas en remoto y necesitas más velocidad, aquí ya necesitarás un paquete más amplio, que puede subir de 600 a 800 bahts al mes. Aún así sigue siendo asequible. Hay un punto del que se habla poco y es muy utilizado, el transporte, la movilidad. Como te muevas aquí, determina cuánto gastas. Y aquí sí que no hay un precio único. Unos viven y se mueven con moto, otros con coche, otros más tiran de taxi. Otros directamente prefieren caminar y llevar una vida más saludable. Pero cada estilo cambia tu presupuesto. Ahora, si lo miramos con frío, vamos a resumirlo así. Una moto propia, con gasolina, seguro, mantenimiento, he afinado mucho, puede salir alrededor de 1 baht el kilómetro.
Y muchas personas no pasan de 400 a 800 balas al mes si hacen una vida tranquila, de 300 a 500 kilómetros de media. Si la moto es de alquiler, ahí hay que sumar de 2.500 a 3.500 watts al mes de cuota fija por el alquiler. El coche juega ya en otra liga. Entre gasolina, seguro, revisiones, el coste real se mueve entre 4 y 6 watts por kilómetro. Y una familia que haga de 500 a 800 kilómetros al mes se va sin darse cuenta de 2.500 a 3.000 y de ahí para arriba, en un mes. Y si además el coche es de renting o alquiler, ahí puedes sumar otros 12.000 o 20.000 watts al mes sin pestañear. Aquí, si dependes de taxis o aplicaciones como Grab o Bolt, que son las aplicaciones muy utilizadas en Tailandia para coger el taxi, el precio sube, pero no por kilómetro. No hay mantenimiento. Traducido en números, muchos trayectos salen al equivalente de 8 a 15 watts por kilómetro. Y alguien hace de 2 a 3 viajes cortos al día. Puedes acabar pagando 3.000, 4.000, 5.000 watts o incluso 6.000, sumando evidentemente pequeñas carreras. En Bangkok el transporte público baja mucho más. Utilizando BTS, MRT, que son metro y autobuses, el coste real ronda los 3 a 5 watts por kilómetro. Y quien lo usa a diario suele moverse entre 1.200 y 2.000 watts al mes. En cambio, en muchas zonas del país, si vives lejos de todo no tienen moto o coche, acabarás dependiendo de taxis. Son tawets, que son los famosos pickups abiertos en Tailandia. Y ahora vamos con algo importante que muchos olvidan casi siempre, y se mira a través del espejo retrovisor: la sanidad. Este punto aquí puede cambiar por completo tu experiencia viviendo en Tailandia. La sanidad privada en Tailandia es buena, muy buena, pero no es barata, y más bien a veces es cara. Una consulta normal no va a desequilibrarte, pero una urgencia, un ingreso, una prueba médica de la que no esperabas, ahí ya entramos en terrenos serios. Y por eso un seguro médico es imprescindible. Aquí no hay seguros baratos, y todos empiezan desde 1.500 watts hasta 7.000 watts o incluso 8.000 watts al mes, según tu edad, coberturas y condiciones preexistentes. El precio varía muchísimo y es importante entender algo. Cuanto más mayor eres, más sube. Y si tienes alguna condición previa, también sube. No lo digo para preocupar, lo digo para que lo tengas en la ecuación desde el principio. Otra parte del coste real de vivir aquí es algo que muchos a veces no lo tienen en cuenta, pero es muy importante. La vida social en Tailandia es la que es por el clima. Los cafés, los restaurantes, los pequeños gastos del día a día. Un café puede costar entre 50 o 140 bahts, según donde vayas. Comer fuera puede costar 60 bahts o 200 bahts, según lo que elijas. Lo mismo pasa con los gimnasios o actividades como pueden ser escapadas de fin de semana. Aquí puedes vivir gastando muy poco y también puedes gastarte más que en tu país sin darte cuenta. Aquí no existe un precio universal. Evidentemente existe una manera de vivir. Lo que quiero que entiendas es que el coste de la vida en Tailandia es una combinación de muchas decisiones y que la verdadera clave no está en los números exactos y en tener la calculadora constantemente a tu lado, sino en buscar el equilibrio, en saber qué necesitas para sentirte bien y qué puedes ajustar sin perder calidad de vida. En la vida real, aquí en Tailandia, te cruzas con 3 tipos de personas: los que viven con poco y viven bien, los que viven con mucho y aún así sienten que no llegan, y después están los que encuentran un punto medio y viven tan tranquilos. Ese punto medio existe, pero no es
igual para todos. Te voy a contar algo que veo cada semana y casi cada día. Gente que llega con una idea muy rígida, con un número que han visto en redes sociales, que necesito vivir por X para estar bien en Tailandia. Y cuando pasan 3 meses descubren que su vida aquí no tiene nada que ver con lo que imaginaron. Ni mejor ni peor, solo diferente. He visto personas que venían pensando que iban a gastar poco y acabaron gastando más porque empezaron a disfrutar de cosas que no tenían en su país. Y también he visto personas que pensaban que necesitaban mucho y al final viven con serenidad gastando menos de lo esperado. Porque aquí el ritmo es otro, la presión es otra y la forma de relacionarte con el tiempo también cambia. Una cosa curiosa que sucede aquí, cuando tu entorno es más tranquilo, empiezas a necesitar menos, evidentemente. No por obligación, ni por sensación. Y cuando tu entorno es más turístico, Phuket, Pattaya, es más ruidoso, más moderno, y empiezas a gastar más. No porque quieras, sino porque el contexto te lleva y a veces te empuja. Por eso la reflexión final es esta. El coste real de vivir en Tailandia no se calcula, como he dicho antes, con una calculadora en mano cada 5 minutos. Se calcula con honestidad, preguntándote qué necesitas para vivir bien y no para sobrevivir. Muchas veces llamados por los cantos de sirena que a veces quieren vender. Y cuando lo sabes, entonces las cifras encajan. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en este camino de entender la vida real en este país. Nos vemos en la próxima aventura de Destino Tailandia. Sawadee krap.